Dios nos bendiga a cada uno de los presentes y a cada uno de los que en algún momento han de ver este video. Desde ahorita decimos de corazón, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Habrá varios versículos que tomemos en la Biblia, que toda aquella persona que los escuche, seguramente el Espíritu Santo le hará entender cosas diferentes a otras personas, de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la persona. En eso confiamos y en eso esperamos. Oremos a nuestro Padre. Señor, humildemente te rogamos que nos llenes de tu Santo y Divino Espíritu. Ahora que hemos de hablar, hemos de leer tu palabra y de manera especial aquellos que la escuchen, que sea tu Santo Espíritu el que hable a su mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que todos los que estamos aquí, hermanos, algún día fuimos a la escuela primaria. Y creo que todos los que estamos aquí, pues fuimos también a la secundaria. Nadie fue a la secundaria sin antes hacer un examen. No sé si en la actualidad todavía exista, pero tiempo atrás, cuando íbamos a entrar a la secundaria, había un examen. Tenía un nombre especial ese examen de admisión. Y tal vez alguien bueno no fue a ese examen, pero la gran mayoría, antes de entrar a la secundaria, que era un privilegio para nosotros, bueno, yo así lo vi, y creo que también ustedes, antes de eso, se necesitaba un examen. Antes de ir a otro país, hoy en día se necesita un pasaporte y se necesita una visa. Sin un examen no se puede entrar a la secundaria. Sin un pasaporte y una visa no se puede entrar a otro país. Y sobre todo países, bueno, pues muy poderosos. Y el día de hoy, hermanos, hemos de hablar algo que le titulamos Antes de ir al cielo. El día de hoy hemos de hablar, hemos de leer, hemos de predicar algo que hemos titulado Antes de ir al cielo. Y queremos empezar haciendo una pregunta. ¿Qué sucederá antes de ir al cielo? Un examen de admisión. ¿Qué se necesita para ir al cielo? Un pasaporte y una visa. Al pasaporte se le llama perdón de los pecados o justificación. Y a la visa se le llama santificación o idoneidad. Al pasaporte se le llama santificación o perdón de pecados. Y a la visa le llamamos santificación o idoneidad. Ahí está el mensaje. ¿Qué sucede si tú deseas ir al cielo? Yo anhelo ir al cielo, hermanos, pero solamente tengo el perdón de pecados. ¿Será suficiente? Para que entendamos esto, vamos a compararlo si tú y yo deseamos ir a un país donde necesariamente tengamos que llevar pasaporte
y también la visa. Puede ser que tengamos el pasaporte. A esto vamos a llamarle el derecho a entrar a Estados Unidos. Ya tenemos el derecho, se llama pasaporte, pero nos hace falta la idoneidad. Allá en los Estados Unidos, el tiempo se mide diferente aquí. Hay otros climas a los cuales no estamos acostumbrados a adaptar. Por eso la importancia de la justificación, que no es otra cosa que el perdón de pecados. Por eso la importancia de la santificación, que no es otra cosa que la idoneidad para el cielo. La justificación es un regalo que Cristo nos la da y que dura en poco tiempo, en pocos segundos, dice Cristo, perdonar. Pero la santificación es un proceso que dura ¿cuánto? Toda la vida. Hermanos, mi pregunta es, ¿esto tiene base bíblica? Procuremos todos la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso, como pueblo adventista, estamos privilegiados porque, bueno, estamos de acuerdo a la Biblia. No es suficiente el pasaporte, sino se necesita la idoneidad. Un mundo muy diferente a este. No habrá dolor, no habrá lágrimas, no habrá nada de lo que hoy nos hace sentir tristes aquí en esta tierra. Un mundo como el que Dios creó para sus hijos desde el mismo principio, desde el mismo. Así es que, hermanos, preparémonos para ir a ese mundo. Preparémonos y veamos a Dios que nos dé una justificación, perdón de pecados, pero al mismo tiempo algo que se llama santificación, sin la cual nadie verá al Señor. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, hermanos, si alguien lo duda, así es. Bien, hemos estado comenzando, hermanos, algunos textos, hablando, leyendo algunos textos que son textos que no necesitamos contexto para entender el mensaje. Normalmente esto sucede cuando vas a la Biblia y tú encuentras un principio ahí. Si tú necesitas por el tema hablar del contexto, lo puedes hacer, pero para entender el mensaje, no necesitas el contexto. Son textos que están directos. Textos que son principios y que se aplican a todos los tiempos. ¿Sí, hermanos? Acordémonos, los principios tienen tres características. Son eternos, son universales y son indiscutibles. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 32. Libro de Éxodo. Vamos al capítulo. Todo el capítulo está precioso. Capítulo 32. Leo al versículo 33, hablando de uno de esos textos que les comentaba, que no necesitamos contexto para extraer el mensaje. Y miremos qué tan claro es, hermanos. Dice el Señor Jehová así: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Se dice así o no? Al que pecare contra Jehová, dice el Señor Jehová que lo va a borrar de su libro.
Y cuando vemos en la Biblia de qué libro está hablando, encontramos que está hablando del libro de qué? De la vida. Y cuando vemos en la Biblia que todos aquellos que su nombre no fue encontrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, creo que esto es grave. Dice el Evangelio de Lucas que cuando los discípulos fueron mandados a predicar y luego regresaron, ¿cómo venían? Contentos, felices. Y uno de ellos, o no sé si todos, le dijeron a Jesús: Maestro, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué dijo Cristo? No se gocen de esto. Mejor gócese de qué. Estamos recordando esto que en alguna ocasión, bueno, leímos con ustedes. Hermanos, la importancia de que tu nombre y mi nombre permanezca en el libro de la vida es muy grande. ¿En qué momento tu nombre y mi nombre se escriben en el libro de la vida? En el momento de la conversión. Ahí se escribe tu nombre y mi nombre en el libro de la vida, el momento que te conviertes a Dios. Puede ser que haya personas que hayan sido bautizadas, pero no se han convertido a Dios. Así es que, hermanos, tristemente, su nombre puede estar registrado en el libro de una iglesia, de una denominación, aun cuando sea la iglesia verdadera, pero tal vez ahí en el cielo todavía no está escrito. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder antes de que Cristo venga? ¿Qué sucederá antes de ir al cielo? Daniel capítulo 12. Solo estamos recordando por el momento. Capítulo 12 de Daniel, verso 1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en él. Hermanos, para entender el mensaje que hay en este texto de Daniel 1, necesitamos un contexto. Si tú quieres entender otros temas, tal vez sí. Pero si tú quieres entender cuál es el mensaje que hay en ese texto, creo que es claro. Habrá, antes de ir al cielo, habrá un tiempo de angustia. Habrá un tiempo de angustia. ¿Qué tan grande, hermanos? Un tiempo de angustia donde tú y yo vamos a tener que pasar un examen. Antes de ir al cielo viene un examen. Hoy en día, muchos nos decimos ser cristianos, pero cuando llegue el examen, entonces serán poquititos, poquitos. Y Dios espera que en esos poquitos estés tú y en esos poquitos estés yo. Porque si en esos poquitos estamos, bueno, iremos al cielo, pero si en esos poquitos no estamos, hermano. Dice ahí quiénes son los libertados. Los que se hallen escritos en el libro de la vida. ¿Qué sucederá antes de ir al cielo, hermanos? Bueno, un examen. Viene leyes dominicales. Viene que nadie puede comprar o vender si no tiene la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 3.
viene una persecución. Apocalipsis capítulo 2. Y son eventos, sin duda alguna, importantes. Tal vez mucho, muy importantes. Pero saben, hermanos, que corremos el peligro de que de que nos pase como a los judíos. ¿Qué les pasó a los judíos? Se olvidaron de lo más importante. Hermanos, la ley dominical, zarandeo, tiempo de angustia, son tiempos muy importantes. Pero hay algo más importante todavía. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo es tu vida espiritual? Podemos ser los más fuertes para afrontar una ley dominical, pero tu vida espiritual, mi vida espiritual, ¿cómo está delante de Dios? Si el enemigo quitara o lograra quitar de tu vida la palabra arrepentimiento, la palabra pecado, qué feliz sería. Y entonces, si tú y yo seguimos en el pecado, si tú y yo seguimos haciendo y viviendo de acuerdo al mundo, pero no nos arrepentimos, hermanos, de nada va a servir estar preparados para defender la vida física. ¿Me hago entender? ¿Qué sucederá antes de ir al cielo? Bueno, tú lo sabes. Dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene el tiempo cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Quién lo ha visto? Eso va a suceder. Pero por muy importante que sea esto, no debe de quitar la pregunta en tu mente y en mi mente, ¿cómo estoy delante de Dios? ¿Cómo está mi vida espiritual? Hermanos, si tu vida espiritual, mi vida espiritual está bien delante de Dios, ¿qué importa todo lo demás? ¿Qué es lo máximo que te puede pasar? Me puede pasar. ¿Qué es lo máximo que te puede hacer el hombre? Pero la espiritual, os enseñaré pues a quién debéis temer, dijo Cristo. No temas a quien mate el cuerpo, porque después de eso, nada más puede hacer. Mas teme a aquel que después de muerto tiene poder para echarte al agua de fuego. A él os digo, a él temed. ¿Qué sucederá antes de ir al cielo? Libro de Mateo, capítulo 28. Mateo capítulo 28. A veces cuando vamos a predicar y hay algunos textos que nos salen en la noche para que los anotemos, para que los traigamos, a veces nos negamos, y digo por mí, a decir, no, no, este texto es demasiado fácil, este texto es muy conocido, ¿cómo lo voy a decir? Pero vuelve otra vez, no, no, tú dilo, tú lee. Por eso lo voy a leer, hermano. Dice Cristo así, por tanto id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es algo que debiéramos hacer.
Y por allá en Marcos dice así: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿cuántos requisitos vemos ahí para que una persona se salve? ¿Cuántos? A ver, vamos a Marcos. Vamos a Marcos 15. Estamos hablando de textos, hermanos, que son tan claros, tan sencillos, que no necesitamos del contexto para entender qué Dios me quiere decir ahí. Versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. 16, ¿sí lo tienen por ahí? Uh-huh. A ver, yo aquí lo tengo en otro. Lo tengo en 16. Sí. Ah, bueno. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Cuántos requisitos vemos ahí? ¿Cuáles son? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Será cierto? ¿O será que algún día va a decir Cristo, bueno, yo había dicho 2 requisitos, pero si nomás tienes uno? Por eso, hermanos, la palabra de Dios es clara. ¿Quieres salvarte? Debes de bautizarte, debes de creer y debes de bautizar. No basta creer, dice el apóstol, que también que. Por eso la importancia de creer, por eso la importancia de ser bautizado. Hermanos, si en algún momento Marion, Dante, dicen así, no, yo quiero ser bautizado, y toman la doctrina, pero yo no quiero que sea Pedro el que nos bautice. Hermanos, no importa, pero bautícense. Bautícense, hermanos, porque es un requisito. Son 2 requisitos que dice Cristo para ser salvo. Para ser salvo. Voy a leer 2 textos más y entonces nos vamos al tema de esta mañana. 2 textos más. Libro de los Hechos, capítulo 2. Igual, hermanos, si alguien de ustedes piensa así, yo estoy de acuerdo que el diezmo es válido, está en vigencia, pero aquí no quiero diezmar. Hermanos, diezmen donde Dios les diga, pero diezmen. ¿Me hago entender? Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, no me voy a meter en el nombre de Cristo, de los 3, porque bueno, como adventistas creemos que es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que sí quiero hacer énfasis, que dice el texto, que para que recibamos el perdón de pecados y recibamos el don del Espíritu Santo, tenemos que hacer 2 cosas. ¿Cuáles son? Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. ¿Deseas tú, deseo yo, recibir el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo? Ahí están los requisitos. Un texto más, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué se necesita para que nuestros pecados sean borrados?
Arrepentimiento y conversión. Recordamos cómo en el santuario, día con día, se perdonaban pecados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero solamente un día al año se borraban. En el santuario, día con día, se perdonaban pecados. Pero solamente un día se borraban. ¿Estamos entendiendo, hermanos? De nada le servía a una persona, disculpen la expresión, que los pecados fueran perdonados si al final no se borraban. Desde 1844 para acá, estamos viviendo en el día de la expiación, el día de juicio, el día donde se van a borrar tus pecados y mis pecados. ¿Cuáles pecados se van a borrar? Aquellos que fueron perdonados. ¿Y cuáles fueron perdonados? Aquellos que tú confesaste con arrepentimiento. Pecado que no ha sido confesado, que no ha sido abandonado, que no ha sido con arrepentimiento, pecado, hermanos, que tristemente no va a poder ser perdonado y menos borrado. Quise empezar, hermanos, hablando del arrepentimiento. Quise empezar hablando del pecado para que no vaya a pasar que lo más importante lo dejemos, sin hablarlo, sin predicarlo o sin recordar. Ya ha pasado ya ha pasado que lo más importante se olvida. Por eso es necesario que tú y yo practiquemos el arrepentimiento. Practiquemos la conversión, vivamos la conversión. Y si tú y yo no hemos sido convertidos, hagamos planes. Si tú y yo no hemos sido bautizados, hagamos planes, hermanos, pero no los dejemos de aquí a 20, 30 años, porque quién sabe que no se pueda después. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? Bien, vamos ahora sí a Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Dice una parte del versículo 6 así. Bueno, vamos al 7. Una frase que debiera de quedar en nuestra mente. Y aclaro, no estoy omitiendo lo otro, pero voy a dar énfasis a esa frase, hermanos, para que nos la aprendamos y no se nos olvide. Este mensaje se da años atrás. ¿En qué año se acuerdan? Mensaje del ángel número 1. 43. Y de 1844 para acá se da el mensaje del ángel número 3. ¿Sí? Me gusta decir ángel número 1, ángel número 3, porque si yo digo mensaje del tercer ángel, dice la hermana White que más de una vez, cuando decimos mensaje del tercer ángel, se está refiriendo a los 3 o se está refiriendo al 1. ¿Sí? Porque no puede haber mensaje del tercero sin el segundo o el primero. ¿Se acuerdan de esto? Bien. Hay una frase, hermanos, en el capítulo 14 del versículo 6. Dice el versículo 7, dice así. Apocalipsis 14, versículo 7. La hora de su juicio es venida.
La hora del juicio llegó. La hora del juicio no está en un futuro. La hora del juicio llegó. Está ahora. Y ahí se va a definir para ti y para mí vida eterna o muerte eterna. A diferencia de lo que muchas personas creen, que el juicio viene en un futuro, tú y yo sabemos que el juicio está en el presente. ¿Cómo debiéramos de comportarnos? ¿Cómo debiéramos de vivir? ¿Cuáles debieran de ser nuestras palabras? ¿Cuáles debieran de ser nuestros pensamientos? ¿Cuáles debieran de ser nuestras acciones? Puesto que en cualquier momento, tal vez, pase tu nombre y pase mi nombre. El juicio empezó desde hace ya muchos años, pero empezó con los muertos o con los vivos. Con los muertos. Y en algún momento se terminará el juicio para los muertos y ahora empezará para los vivos. Y si tú y yo pasamos hoy, ¿qué será cuáles serán los resultados de ese juicio, hermano? Esos resultados van a ser de acuerdo a cómo tú y yo hemos vivido. Hemos vivido en obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Hemos vivido a la obediencia a la ley de la salud. No tienes de qué preocuparte entonces. Hemos vivido de acuerdo a lo que Dios en su misericordia nos ha hecho llegar, a la luz que nos ha permitido tener. O aún teniendo muchos libros, o el acceso a muchos libros, los hemos hecho a un lado. ¿Será que algunos de nosotros le hemos dado más importancia a cosas que no la tienen? Y nos hemos olvidado en qué tiempo estamos viviendo. El día del juicio no está en un futuro, está ahora. Y si en algún momento pasa tu nombre, en algún momento pasa mi nombre. Hermanos, y hago la aclaración siguiente. No estamos hablando del día del juicio para asustar a nadie. Porque finalmente en un juicio no solamente hay culpables, en un juicio también hay que inocentes. Y gracias a nuestro Dios porque tenemos un abogado que se llama Cristo. Ya platicaste con él, platicas con él y le dices tu situación para que él te ayude. O cuando platicas con Cristo es nomás para pedirle cosas terrenales o para decirle cosas terrenales. Nunca le has hablado de tus problemas espirituales. Nunca le has hablado de tus malos hábitos, de tus malas costumbres que has intentado dejar y que no has podido. Si no lo has hecho, hermano, bueno es que lo hagamos. Bueno es que lo hagamos ahora. Porque el día del juicio ya llegó. El día del juicio está. Al día de la expiación, en el antiguo Israel, se le daba también el nombre del día de juicio. Porque allí se iba a borrar los pecados. Allí se iban a borrar los pecados de aquellos que los habían confesado, de aquellos que habían llevado un corderito. Allí se iban a borrar. Y toda aquella persona que en el día de la expiación estuviera haciendo cosas diferentes a las indicadas, e iba a ser cortado del fuego. Esto es repetición, hermano, lo estamos viendo, lo han visto con nuestro hermano, lo hemos hablado también. ¿Cuáles son las actividades del día de la expiación? Solemnes, a recapacitar si hay algún pecado del cual no nos hemos arrepentido. No vaya siendo que un solo pecado nos evite estar o continuar en el pueblo de Dios. Analizar.
ver. Y entonces, si tú por la gracia de Cristo te das cuenta que, bueno, los pecados que tú has cometido, los has confesado a Cristo y son pecados no con ventaja, sino es porque en algún momento, bueno, caíste sin que tú quisieras caer, hermano, adelante. Hermanos, todo lo que Dios habla es serio y todo lo que Dios dice lo cumple. Así que cuando Él dice que todo aquel que no cumpliera con las cosas que se tenían que hacer en el día de la expiación, que iba a ser cortado del pueblo, hermanos, esa es una realidad. Cuando Dios dice que todo aquel que no se encuentre su nombre en el libro de la vida va a ser quedado fuera del pueblo, esa es una gran realidad. Cuando Dios dice que todo aquel que peque contra Él lo va a borrar del libro, hermanos, esa es una realidad. A veces como humanos decimos, vamos a hacer esto, pero ya después cuando pasa el tiempo decimos, no, 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 no. A veces como humanos, inclusive cuando nos llega algún momento de coraje, pero ya después se nos pasa. Pero hermanos, Dios no es así. Dios cuando dice algo, Dios lo cumple. Por eso mejor valdría que hoy analizáramos nuestra vida. Hoy nos demos cuenta en qué tiempo estamos viviendo en el día de la expiación. Hoy miremos qué es lo más importante. No vaya siendo que cuando venga Cristo, resulta que no tenemos ni pasaporte ni tenemos visa. O tenemos pasaporte, pero no tenemos visa. La justificación, la santificación. Y vendrá una otra etapa que se llama glorificación cuando Cristo venga. Este cuerpo mortal será transformado de un abrir cerrar de ojos a la final trompeta. Pero ojo, va a ser el cuerpo el transformado. Si algún cambio debe haber en nuestro carácter es ahora. Cuando nos despertemos del polvo de la tierra, cuando resucitemos o resucite la gente, no va a resucitar de forma diferente a como se fue ahí. Todos estamos conscientes, ¿verdad? La segunda venida de Cristo no cambiará nada del carácter de la persona. Por eso, hermanos, analicemos nuestra vida. Bueno, ¿cómo está nuestra vida espiritual delante de Dios? Si Cristo viniera dentro de unas horas, ¿te irías con Él? Podrías decir, Señor, mira, he guardado tu palabra, he acabado mi carrera, he guardado la fe, aquí estoy. ¿Serás, serás de aquellas personas que Cristo les diga, venid benditos de mi Padre, heredad del reino que desde la fundación de los siglos está preparado para vosotros? O serán de aquellos que diga Cristo, apártense de mí porque no los conozco. Hermanos, quiero decirles algo, miren, hoy en día se ha visto como una esperanza para muchas cosas buenas el estar en el campo. Y yo no digo que sea malo estar en el campo, al contrario, hermanos, Dios hubiera querido que siempre estuviéramos en el campo. Pero no miremos esto como una esperanza, hermanos, porque realmente los cambios que tenemos que hacerlos aquí, en el lugar donde tú estás. Alguien dice así, ahorita no estudio la Biblia. Que hay muchos ruidos. Pero cuando me vaya al campo, allá la voy a estudiar. Hermanos, es un engaño. El hijo que le dice a la mamá, al papá, no, no, mira, es que aquí no se puede, aquí es difícil, tengo amigos mundanos, pero cuando vayamos al campo, allá las cosas son diferentes, hermanos, no, no nos engañemos. No nos engañemos. Si aquí los papás no han podido sujetar a sus hijos, ¿creen ustedes que los van a poder sujetar allá en el campo? Hermanos, son engaños que el enemigo ha hecho que creamos.
pero que finalmente son engaños. Si tú aquí en la ciudad eres consagrado, cuando llegues ahí al campo vas a ser consagrado. Pero si tú aquí, yo aquí no somos consagrados, hermanos, la ida al campo no va a cambiar nuestra forma de ser, nuestra conducta. Tenemos que ser honestos en esto. Y termino diciendo lo siguiente, hermanos, miren, de este punto. No estoy en contra en que nos vayamos al campo, hermanos. Es un mandato de Dios. ¿Sí? Y si tú puedes, y si tú quieres, y en el momento que tal vez yo también me vaya, hermano, yo me voy. Pero sí que no nos engañemos pensando que ya somos, que ya vamos a ser mejores cristianos, hermanos, eso no es así. Abramos los ojos a la realidad. Muchos hermanos han ido y ya han regresado. ¿Qué falló allí? Los motivos. Abramos los ojos a la realidad, hermanos. Miren, eh, hay personas que se han ido al campo y han tenido que regresar porque les llegaron los ladrones. Hay personas que ya se han metido a sus casas, ¿sí? A sus lugares donde ellos viven, 3 o 4 veces, les han robado todo y han tenido que venir aquí a Morelia otra vez a comprar un lugar donde está. ¿Qué falló ahí? Los motivos. Y les voy a decir algo más que falló, hermanos. Nuestros malos hábitos que tenemos. Tenemos que concientizarnos en el tiempo que vivimos, hermanos. Vivimos en un tiempo donde hay que tener cuidado hasta de la ropa con la que vestimos. Porque si llevamos una ropa buena, ¿qué va a pasar? Nos van a ver, vamos a llamar la atención. ¿Y qué va a pensar la gente? Ahí hay dinero, aunque no sea cierto. ¿Sí? A veces todavía tenemos la costumbre que vamos a comprar algo de 20 pesos y sacamos toda una pacota de 500. Yo no sé si a veces lo hacemos inconscientemente. Y entonces alguien ve. Estamos tan acostumbrados a las comodidades que llegamos al campo y entonces empezamos a poner allá la ciudad. Hermanos, alrededor nos están viendo. Dios nos aconseja la discreción. Tenemos que ser discretos, hermanos. Muchas de esas personas que les estoy diciendo que les han robado, si hubieran ido a vivir de una manera diferente, hermanos, tal vez no les hubieran robado. Pero llegaron con unas buenas camionetas, unas buenas casas, todas las comodidades de la ciudad. Aparentemente, la ciudad la dejaron acá. ¿Pero dónde se la llevaron? Eso menos. Como la esposa de Lot. Por eso, hermanos, tengamos conciencia de esto. Tengamos conciencia de estas cosas que parecieran insignificantes, pero que son cosas que tienen mucho que ver con lo que va a pasar después con nosotros. Viene Cristo, viene a llevarnos con Él, pero antes de eso hay que pasar un examen. ¿Qué tan preparados, qué tan preparados estamos para ese examen en lo físico? Pero de manera especial, ¿qué tan preparados estamos para ese examen en lo espiritual? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es mi vida? ¿Qué malos hábitos hay que tenemos la necesidad de dejarlos y no los hemos dejado? Hermanos, por aquí cerca de aquí, hay lugares donde literalmente se están robando las mujeres. Y ustedes lo saben que no mienten. Y entonces, bueno, ¿cuánto de esto está relacionado con la vestimenta de las muchachas? Que andan en los antros a las 2, 3 de la mañana. Y que tenemos que ver la realidad, porque bueno, tal vez si la gente viviera de forma diferente como Dios quiere, pues a lo mejor esto no pasaría o pasaría menos.
Pero tú y yo como adventistas, ¿qué hábitos tenemos que puede propiciar o puede desencadenar cosas desagradables para nosotros o nuestra familia? Tú lo sabes. Pensemos, pensemos, hermanos. No vaya siendo que nos pase como tanta gente. Nos vamos al campo hoy y después de un tiempo tenemos que regresar porque no aguantamos. Y muchas de las familias saben por qué regresan. Ah, porque sus hijos jamás se quisieron ir. Algunos hijos se fueron y allá dejaron a los papás y ellos se vinieron porque ellos no quisieron estar allá. No es tan fácil, ¿verdad, hermano? Es tan fácil la situación. Vamos al cielo, Cristo viene pronto, hermanos, pero antes de eso viene un examen. Preparémonos para ese examen en lo físico, pero sobre todo en lo espiritual. Viene un examen de conocimiento, sí, pero viene un examen, hermanos, en la vida espiritual. ¿Sí? Tal vez tú estés bien preparado para dar detalles sobre la ley dominical, cómo va a venir, qué hacer y qué no sé, pero en la vida espiritual de eso, ¿de qué va a servir, hermano? Ahora, no lo minimizo porque, bueno, tenemos que estar conscientes, pero hay otras cosas más importantes. Ya abandonaste los pecados, ya abandonaste los malos hábitos. Diariamente te estás entregando a Dios. Diariamente estás consagrando tu vida a Dios. Hermano, si no es así, si necesitas. ¿Cuánta relación tienes con Dios? ¿Cuánta relación tenemos con Cristo? Si es la ideal, hermanos, qué bueno, la honra y la gloria sea para Dios. Pero si no, algo te falta, algo me falta. Le dijo Cristo a aquella persona, una cosa te falta. Si hoy Cristo te viera a ti, me viera a mí, te diría, una cosa te falta. ¿O qué te diría? Tú lo sabes, tú lo sabes. Tal vez te diría, bueno, te faltan tres, una, dos. O tal vez te diría, no, no, ya estás bien. Me va a dar mucho gusto por usted. El Señor Jesús, todo indica que viene pronto. Y todo indica que Él anhela llevarte a ti y llevarme a mí. Habrá algo en nuestra vida que tenemos que acercarnos. Piensa. Y cuando estemos en paz con Cristo y Cristo venga, pues iremos con Él, hermano. Ese es el anhelo tuyo y también es el anhelo de Dios, que tú estés con Él y yo esté con Él. Porque Él nos amó tanto que dio su vida por ti y dio la vida. ¿Qué tan fácil es, hermanos, aguantar los desprecios? Esa escena que platicaba hace un rato Melín, esa escena se va a volver a repetir. Y otra vez van a preguntar, ¿a quién? ¿A Barrabás o a Cristo en la persona del pueblo? ¿Y qué crees que va a decir la gente? Suelten a Barrabás. ¿Y qué del pueblo de Dios? ¿Están preparados estamos para ese examen? Textualmente, el don profético dice que así va a ser, ¿eh? Se repetirá la historia otra vez. Termino diciéndote esto, hermanos, mira. Cuando en la vida te hagan un desprecio, no te concentres ahí, sino ve qué tan preparado estás para aguantar ese desprecio. Porque si ese desprecio te duele, quiere decir que no estás preparado. A veces tendemos a hacer cosas, a veces hasta en forma inconsciente, que no son buenas. Haz de cuenta que llega una persona y está aquí Marco y está aquí Daniel. Y entonces llega una persona con un pastel, bueno, un pastel vegetariano. Llega una persona y se le queda viendo a Daniel. La persona es conocida de los dos, ¿eh? Y entonces saca el pastel
y le dice a Daniel, ay Daniel, qué ganas tenía de verte. ¿Cómo está tu familia? Bien. Mira Daniel, te traje un pastel. Si ese detalle está aquí Marco lo hace sentir mal, ¿qué quiere decir? ¿Está preparado Marco? Fue un examen. Fue un examen para Marco. Y lo más lamentable es que a veces esos detallitos ni siquiera nos damos cuenta que son exámenes. Pero entonces ahí Marco no solamente debe concentrarse en que no le dieron pastel, no, debe de concentrarse y decir, ay Señor, no estoy acostumbrado porque sí me llegó. Hermano, me estoy haciendo entender. ¿Sí? Cosas como esas tan pequeñas, Satanás las va a utilizar para desanimar el desprecio. Ah, ya ni voy a la iglesia porque no me dio un pastel. ¿Cómo ves que a todos les dieron y a mí no? Hermanos, puede ser un examen que llegó y lo reprobaron. Por eso tenemos que analizarnos, analizarnos y saber que es un examen. No te extrañe que si a Marco no le dieron pastel, no es extraño que el día de mañana otra persona tal vez llegue a su casa de Marco y no le va a llevar un pastel, le va a llevar dos, porque el asunto es el examen. El asunto son los exámenes que aparentemente son pequeños. Hermanos, ¿alguien desea agregar algo más? A veces ni hemos entrado en el examen, porque pues dice aquí que, pues yo siempre he escuchado pues, que él, ¿no? Sabemos quién es la iglesia, Los fieles. en el libro de la educación, los fieles del Antiguo Testamento, de la dando rebaños y cultivando. ¿Quién? Los fieles. Adelante. Sí, pues yo nada más quiero decir, Pedro, que Dios nos ayude para esa preparación de la que estamos hablando. Viendo el punto, creo, con la ayuda de Dios, de nada nos sirve, pues dijo Pablo, profecía, y Así esto es. y lo otro, y si no tengo la preparación, esa relación con Dios, bueno, ¿de qué sirve conocer que el Papa y que esto y que lo otro? De nada sirve, de nada sirve. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, que Dios nos ayude para que nuestra relación con Dios o nuestra consagración cada día sea mejor, sea más grande, pero también que nos abra los ojos para si tenemos que hacer ciertas cosas que Dios nos da como mandatos o como recomendaciones, pues que también las hagamos. No cuando yo quiera, no cuando me digan, cuando Dios nos diga que hagamos, pues hagamos. Así es. Hermanos, y debo de decirles que estoy de acuerdo con el comentario de Abraham, como también con el de Daniel, pero debo de decirles que una de las razones por las que se tiene que predicar en todas las ciudades es porque en las ciudades que, hay gente que va a ser de los fieles. ¿Sí? No, sí, o sea Sí. que eso está establecido. Así es. Pero es el consejo de Dios, la vida de no, se ha hablado de la vida de Totalmente de no, acuerdo. cómo era el no, pero dónde vivía el no, llegaba a las ciudades y se llevaba a la gente. Así O es. sea, tristemente, Vivía en el campo y iba a la ciudad. es como decir, bueno, hay veces que se forman estos grupos. Bueno, estos grupos ya se formó. Unos regresan otra vez a donde salieron de. Estaban en este grupo y regresan. ¿Por qué? ¿Por qué regresan? Por lo mismo que lo que estamos viendo de lo del campo. Les vino el examen, ¿qué pasó? No lo pasaron, pero no quiere decir que esté mal. Ah, no, y nadie ha dicho eso, ¿eh? Nadie ha dicho eso. Sí, no. Sí, no, nadie ha dicho eso. Y Sí, también sí. entender, pues, que no todos Sí, vamos sí. a entender al principio, o van a ser dificultades, como dice, de muchas, van a ser de muchas.
necesario hacer esto, Señor. lo vemos, hay muchos lugares, muchos que han comprado casas, ¿no? Tienen una casa allá en el campo, pero no viven en ella. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque no estamos acostumbrados, porque naciste en la ciudad, ¿en dónde naciste? En cambio, el que nació en el campo, pues dice, no más fácil, porque siempre ha vivido ahí. Pero Dios quiere lo mejor para nosotros. Él nos da el consejo para más. Totalmente de acuerdo, hermanos, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, en cuanto tú te puedas ir al campo, hermano. Pero sí, como dice el de la parábola, pero considera antes de que vayas a la parábola que dijo que, bueno, si vas a hacer eso, Piensa antes. Que a ver, hacer cuenta de cómo vas a bajar. Hacer planes. Tal vez hay un orden y es donde nos estamos confundiendo. Tal vez muchos no tienen su consagración a Dios, no tienen una relación con Dios y toman decisiones propias y se van a escapar. Y ahí es donde está el problema. Y a lo mejor lo que queremos prevenir, correcto, lo que queremos prevenir es eso, ¿no? Lo que es correcto primero es tener una relación con Dios, Así conságrate a Dios todas tus mañanas, es esto, lo otro, Sí. y entonces Ahora la sí. providencia Dios te va a decir cuándo, cómo, a dónde y con los motivos. Como dice la Biblia, que tú solo, aunque tú te consagres, vas a ocupar a otro. Ah, no, totalmente de digan, acuerdo. Sí. Mira, tú le puedes hacer así, no llegas. Totalmente de acuerdo. Mira, ¿qué dice Dios? Más cuando se llega a la iglesia. Mira, no es bueno que tú te vayas solo, porque aquí dice que 2 o 3 familias. Va a haber ocasiones así y va a haber ocasiones en las que solito te vas y que no, pues ya no vino el hermano, no vino el hermano Pedro, bueno, ya se fue al campo. Y esto aplica especialmente para los bebés, tú, Yasmin, porque ya los que estamos ya adultos, imagínate qué carácter tenemos. Entonces, bueno, pues llegar allá totalmente diferente, pues a lo mejor algunos llegan ahorita y luego se regresan. Sí, estamos de acuerdo, hermanos. Miren, vamos a terminar esto. Ibas, adelante. Sí. Me daba cuenta de que ahora de los que saben que hay una persona que dice, no, pues ya se regresó a la iglesia, entonces ya ahora hay que bautizar. Algo, pensando que cuando lo vuelven a bautizar ya otra vez, o decir ya otra vez con Cristo, porque dice, no, pues si se fue para allá, estuvo con el diablo, y si lo regresamos para acá, otra vez ya está con Cristo. Porque ahora ya, si tú te regresas, y me engañaron en este grupo, hicieron unas cosas así. Ahora, si regreso para la iglesia, me bautizan otra vez. Todo lo malo. Híjole, Bueno, lo que está pasando ahorita. Muchos que se regresan. Ahí depende mucho de la persona, ¿no? Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Un ejemplo, te tienes que bautizar. Ah, pues no, ¿sabes qué? Que no. Bíblicamente te demuestro que no. Allí ya depende de tu nivel espiritual, ¿no? Ah, porque ok. ahora, como no se bautizó, ya todos saben que no se bautizó. Entonces, precio total, ley del hielo, y no le hablen a ese hermano, todavía trae doctrina. Era bautizado, ya, doctrinas quedan doctrinadas. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude y lamentablemente, en la poca experiencia que hemos tenido, ha habido personas que se han bautizado, pero el estigma de que fueran disidentes, aún bautizados, queda. El desprecio queda de todos modos, ¿eh? Y la confianza que un día te tuvieron, esa confianza no vuelve, hermano. Textualmente te puedo mencionar nombres que así pasa lamentablemente, ¿no? Que no debe de ser, no debe ser. Y hay ventajas
que el hombre quiere sacar. Porque si yo regreso a mi iglesia, si yo regreso ahí y me bautizan, yo con eso estoy dando a entender que el grupo donde estuve estaba equivocado, estaba en apostasía. Entonces, yo debería de ser más cuidadoso. No vaya siendo que por mi actitud pase a molar a un grupo que nada, ninguna culpa tiene. ¿Sí? Y por eso, pensando en eso, oye, tienes que bautizarte, y mira, ¿sabes que no? Oye, pero entonces no te podemos aceptar. Pues mira, Sí, porque al aceptar que yo estoy mal, estoy diciendo que todos aquellos también así están es, mal. y eso no es así. Ahora, si yo hago fechorías personalmente y por esas fechorías permito que me bauticen, pues hermanos, tengo que ser claro y decir, bueno, me van a bautizar por mis fechorías propias y no por nada Sí, tiene que ver pero con el si un grupo. hermano no tuvo otro, no cometió ninguna falta, ese hermano quiere regresar y ahora ya lo hicieron como algo muy, bueno, Condicional. y regresas. No, hermanos, definitivamente creo que no. Manos que bautizan y manos que se dejan Así bautizar. es. Bien, hermanos, terminamos, ya les dio hambre por ahí a algunos, creo. Vamos a terminar. Que Dios nos bendiga a todos y que Dios perfeccione su mensaje en nuestras mentes y corazones.